Buenos días, soy Javier Tena Wilson y hoy estoy aquí para hablaros sobre el trabajo que he desarrollado junto a mi compañero Abraham Álvarez Cruz para la asignatura de Internet de las Cosas en el curso 24-25, el Final Assignment práctico. Nuestro proyecto a desarrollar ha consistido en una simulación de Smart City de un sistema de recogida de basura automatizado. En el sistema desarrollado se cuenta con 5 bidones de basura, que son simulados, así como 3 camiones también simulados que se encargarán de recoger estos bidones de basura cuando alcanzan un determinado umbral máximo, es decir, cuando superan el peso o volumen máximo permitido de dichos bidones. Como se puede ver en la gráfica en pantalla, el sistema a desarrollar está formado por múltiples componentes, todos ellos interactuando a través de diferentes protocolos para lograr el comportamiento deseado en el sistema. Tal y como se puede observar, el sistema está formado por 3 flujos no de red. Un flujo de contenedores, en el cual se realizará la simulación de que una persona va a tirar la basura y se simularán también los sensores de peso y volumen de cada uno de los 5 bidones. Por otro lado, se cuenta con el flujo de la central, que es un servidor en el cual se encuentra toda la lógica necesaria para trabajar con la base de datos y para la implementación de la API. Finalmente, se cuenta con un flujo camiones, en el cual se simulan la existencia de 3 camiones diferentes y el comportamiento que estos tendrán durante la ejecución del sistema. Tal y como se puede observar, el flujo de contenedores envía los datos utilizando un broker MQTT Mosquito al flujo de la central. Este broker Mosquito se encuentra lanzado en la máquina local. Tal y como se puede observar, el flujo de la central interactuará con una base de datos MySQL, en la cual almacenará la información relevante del sistema. A su vez, también contará con un dashboard de Node-RED para poder mostrar al usuario la información de manera gráfica. Por otro lado, el flujo de la central se comunicará con los camiones utilizando una comunicación bidireccional de WebSocket. Más específicamente tendrá 3, una con cada camión. Para finalizar, cuando un camión ha ido a recoger la basura, se va a realizar una pequeña simulación de vaciado de que el camión ha ido a la ubicación del contenedor a vaciarlo y se notificará al contenedor para que reinicie sus valores de peso y volumen. Como se puede observar aquí, las dos tecnologías que se han utilizado más principalmente, además de Mosquito, es XAMPP para lanzar un servidor local de MySQL y Node-RED, que es donde se ha desarrollado toda la implementación del sistema. Tal y como se puede observar en pantalla, en Node-RED se cuentan con los 3 flujos comentados anteriormente, contenedores, central y camiones. En el flujo de contenedores se cuentan con eventos, con nodos de generación de eventos aleatorios que generará un evento cada 5 a 20 segundos que simula que una persona ha tirado la basura. Estos eventos son tratados por los sensores simulados y una vez que se ha recibido en un bidón que se ha tirado basura, se incrementará su peso y volumen máximo en una cantidad arbitraria. Es decir, cuando una persona tira la basura, el peso y volumen del contenedor quedará incrementado. Cada vez que uno de los bidones detecta que su peso o volumen ha sido modificado, enviará un mensaje al servidor central. El servidor central, que recordemos que se comunica con los contenedores usando MQTT con un topic concreto, recibirá todos los mensajes de actualización de los contenedores, los cuales serán tratados, almacenados en la base de datos y se comprobará si dicho peso y volumen del bidón en cuestión supera su umbral. Cuando se ha superado el umbral de peso-volumen en uno de los bidones, el servidor central comunica a uno de los 3 camiones, es elegido al azar el camión en cuestión que va a tratar a ese bidón, para que vaya a vaciar dicho bidón. La comunicación entre el servidor central y los camiones se realizará utilizando WebSocket, uno de los 3 paths concretos del servidor. Cuando un camión recibe a través de su path de WebSocket un mensaje del servidor central, este responderá inmediatamente confirmando la recepción, es decir, el camión confirmará al servidor central que sabe que tiene que ir a vaciar un bidón concreto. Tras esto, se ejecutará un pequeño delay de entre 5 y 20 segundos. La función de este delay será simular el movimiento, es decir, el tiempo que el camión tardaría en la vida real en alcanzar la ubicación del bidón para poder vaciarlo. Una vez que este delay finaliza su ejecución, se comunicará al servidor central que el camión ya ha vaciado el bidón y a su vez se mandará al bidón en cuestión utilizando nodos de linkout, de manera que se notificará al contenedor simulado que este ha sido vaciado y que por lo tanto sus valores de peso y volumen total deberán de ser reiniciados a cero, ya que no tiene basura dentro. En pantalla se puede observar la interfaz de Node-RED que ha sido diseñada en este proyecto. Esta cuenta con 2 ventanas, una para ver la información de los bidones y otra para ver los mensajes recibidos de los camiones. En la ventana de los bidones se cuenta con 5 columnas, una por cada bidón, y en cada una de estas columnas se mostrarán 4 gráficas. 2 de estas gráficas se encargarán de mostrar el histórico de peso y de volumen del camión, y las otras 2 gráficas indicarán el porcentaje de peso y volumen del bidón en cuestión. Estas gráficas de porcentaje indican respecto al umbral de dicho bidón
cómo de lleno queda. Y una vez que llega a 100, el servidor mandará la notificación a uno de los camiones para que lo vacíe. En la ventana de camiones podemos ver los mensajes que el servidor recibe de cada uno de los camiones. Recordemos que los camiones envían al servidor central dos tipos de mensajes. Uno en el que confirman que van a ir a vaciar un contenedor y otro en el que indican al servidor central que el bidón ha quedado vaciado. Ambos tipos de mensajes se pueden ver en pantalla. Por ejemplo, camión 2 ha recogido la basura al bidón 3 y camión 3 va en camino de vaciar al bidón 2. Es decir, la confirmación de que va a ir a vaciarlo y el momento en el que ya lo ha vaciado. A continuación voy a comentar un poco la base de datos que se ha diseñado para este sistema. Esta base de datos cuenta con dos tablas. La primera de estas dos tablas es la tabla de umbrales, en la cual se almacenará el umbral de volumen y peso máximo para cada uno de los bidones, logrando de esta manera persistencia en diferentes reinicios del sistema. Por otro lado, se cuenta con una tabla de los contenedores en el que se almacena el registro cada vez que el peso o volumen de uno de los contenedores ha sido actualizado. De esta manera pues se contiene aquella información relevante como el bidón que ha sido actualizado, su volumen y peso actuales, el volumen máximo y peso máximo que son los valores de umbrales que son los mismos que en esta base de datos, en la de umbrales, y finalmente si el bidón ha sido vaciado o si por el contrario no ha sido vaciado. En caso de que no haya nada, significa de que el bidón no ha sido vaciado y si aparece algo, significa que el bidón ha sido vaciado por uno de los camiones. Por ejemplo aquí se puede ver de que el bidón, el bidón 1 ha sido vaciado por el camión 1. Para concluir este vídeo, pues hablaremos sobre los 6 métodos que hemos desarrollado para la API de nuestro sistema. Los dos primeros de estos métodos básicamente permitirán obtener los valores más actualizados del peso y o volumen del bidón que se le especifique en la URL. De esta manera, si indicamos en la URL el ID del bidón que queremos obtener su peso y volumen actual, se podrá ver que el bidón 2 tiene 30 kilos y 61 de volumen. Si tan solo queremos recibir el peso o el volumen, se le puede indicar en la URL y tan solo obtendremos el dato solicitado. Destacar que absolutamente todos los métodos de la API han sido programados para que en caso de que alguno de los datos sea inválido, por ejemplo, en vez de peso solicitamos la temperatura, que es algo que no existe en el sistema, se notificará al cliente del error que ha cometido. Por ejemplo, si solicitamos obtener información del bidón 8, pues obtendremos que tan solo existe el bidón 1 a 5. Por otro lado, se cuenta con otro método get, el cual va a permitir obtener la información de la tabla umbrales de la base de datos de un bidón concreto. Por ejemplo, para el bidón 2 queremos obtener sus datos, solicitamos y podremos ver de que el bidón 2 tiene un umbral de peso de 45 y de volumen de 70. En caso de que queramos modificar uno de estos valores de umbrales, se utilizará el método postumbral, en el que en el cuerpo de la solicitud se le indicará el bidón que quiere ser modificado, su nuevo peso y volumen y se realizará la solicitud. Se confirmará al cliente de que esta solicitud ha sido actualizada correctamente y si ejecutamos otra vez esta petición para ver los nuevos umbrales del 2, veremos cómo estos se ven modificados. Ahora es 40 y 60, que es exactamente lo que hemos solicitado aquí. 60 de volumen y 40 de peso. Utilizando el método postvaciar de la API, el cliente podrá solicitar al servidor que envíe un camión a vaciar un contenedor. En el cuerpo de esta petición se le indicará el bidón, así como el camión. Por ejemplo, si queremos que el bidón 2 sea vaciado por el camión 1, podemos realizar la solicitud y si nos vamos ahora al dashboard, podremos ver que el camión 1 va en camino a vaciar el bidón 2, que es lo que hemos solicitado. Si esperamos, podremos ver cómo el camión 1 ha recogido la basura del bidón 2. Finalmente, y para concluir, se cuenta con un método en la API que permitirá obtener datos concretos de la tabla de los registros de los contenedores. Más específicamente, este método POST permitirá al cliente ejecutar una consulta SELECT sobre dicha tabla de manera personalizada. De esta manera podrá especificar las columnas que desea obtener en su salida, establecer algún patrón para filtrar las búsquedas, establecer el orden en el que desea obtener la salida, así como establecer un límite máximo de resultados a la consulta que ha realizado. Por ejemplo, si deseamos obtener las columnas del ID de bidón, el peso y el volumen del bidón 3 y el bidón 5, que esté por orden descendente, es decir, primero las más recientes y finalmente tan solo queremos obtener 4 resultados, realizamos la consulta, podremos ver aquí como nos indica la consulta exacta que se ha realizado sobre la base de datos, que se ha obtenido resultados de la búsqueda, es decir, que ha habido success, y finalmente aquí se puede ver en modo JSON, formato JSON, un array con todos los resultados, con todas las filas que han dado coincidencia en nuestra búsqueda en la base de datos. Destacar que este método ha sido programado para que si alguno de los parámetros no es especificado, por ejemplo, si no se indica select ni where,
Estos se han sustituido por parámetros genéricos, lo más amplios posibles para no limitar la búsqueda. De esta manera, en este caso, podremos ver como nuestra consulta en esta ocasión ha sido select asterisco, es decir, todas las columnas, from la tabla, where 1 igual a 1, es decir, una tautología para no eliminar ninguna fila del resultado, y que siga ordenando por fecha descendente, es decir, primero las más recientes y que tan solo nos dé 4. Y así aquí se puede ver cómo nos ha dado todas las columnas, absolutamente todas las tablas, es decir, no ha habido, aquí se puede ver bidon 3, bidon 4, bidon 5, bidon 2 y tan solo nos ha dado 4 salidas, que es lo que le hemos especificado. Y con esto finaliza la explicación sobre nuestro proyecto desarrollado para la asignatura. Esperamos que tanto el vídeo como el proyecto haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias por vuestra atención y un cordial saludo.